¿Creerías si te dijera que un empresario millonario reencontró el amor en la sonrisa olvidada de su propio hijo? Hoy vas a conocer una historia que comienza con culpa y termina con un baile en medio del hospital. Quédate hasta el final, porque lo que esa enfermera hizo no está en los protocolos médicos, está en el tipo de amor que transforma todo. Pero antes de comenzar, ya dale tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Arturo Montenegro no solía recorrer los pasillos de los hospitales. Si aparecía, era con traje oscuro, mirada fija y pasos que hacían eco en los azulejos como si hasta el suelo lo temiera. A sus 47 años, tenía más empresas que amigos, más empleados que afectos y más cuentas por pagar que conversaciones que mantener. Dueño de una cadena de hoteles y startups tecnológicas repartidas en los 5 continentes, era el tipo de hombre que resolvía fusiones con una llamada y cancelaba cenas con su hijo como si fuera solo una reasignación de agenda. Todo en él era control, hasta el corte de cabello milimétricamente simétrico. Pero en aquel abril nublado, Arturo caminaba distinto, más despacio, como si los pasillos del hospital pesaran más que las salas de juntas donde antes reinaba absoluto. Era martes 10:08 de la mañana, cuando llegó a la ala pediátrica del Hospital Real Vida, en el centro de São Paulo. El lugar olía a alcohol, flores artificiales y a un desespero atenuado por cortinas de colores. Arturo le desagradaba cada detalle, no por falta de empatía, sino por no saber qué hacer con su propio dolor. El accidente que había dejado a Lucas parapléjico aún resonaba en sus huesos como un eco que fingía no escuchar. Él estaba al volante aquella tarde maldita, un segundo de distracción, una curva mal calculada, un impacto que no solo quebró vértebras, sino que también silenció carcajadas. Desde entonces, Arturo vistió la culpa como un traje, impecable por fuera, devastado por dentro. Lucas llevaba internado 4 semanas. Las sesiones de fisioterapia se acumulaban como días nublados. Parecían necesarias, pero no traían luz. El niño ya no preguntaba cuándo volvería a caminar. Había aprendido en silencio que no toda pregunta tiene respuesta y que el silencio a veces es más seguro que la esperanza. Con 8 años, Lucas era demasiado pequeño para entender términos como lesión medular, pero lo bastante grande para notar que los ojos de su padre evitaban los suyos. Arturo lo visitaba como quien cumple una penitencia. Se sentaba junto a la cama, jugaba con el celular, preguntaba ¿necesitas algo?, sin escuchar jamás la respuesta. Y luego se iba, siempre a las 11:30, exacto, frío, inquebrantable, como si fuera solo otra reunión en su agenda. El miércoles de esa misma semana, una mujer entró al cuarto con un paso que desafiaba todo el ambiente de la ala pediátrica. Llevaba una diadema con orejitas de gato, un broche en forma de cohete en la credencial y una sonrisa que no parecía fingida. Era de esas que nacen de adentro. Valentina no pidió permiso para entrar. Simplemente anunció: Operación Risa Autorizada. ¿Dónde está el comandante Lucas Montenegro? El niño, acostumbrado al desfile de enfermeros silenciosos, se extrañó. Ella no habló con el padre, no consultó el historial. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas como si estuviera en casa y comenzó a hacer sonidos con una ranita de goma prendida al uniforme. Lucas abrió mucho los ojos. Aún no. Sonrió, pero por primera vez en mucho tiempo, miró, observó, y tardó un segundo más de lo habitual en volver a esconderse en sí mismo. Valentina no se intimidó por el silencio de Lucas, ni por la mirada atravesada de Arturo, que la observaba como si fuera una distracción inapropiada dentro de la habitación aséptica. Siguió allí, en el suelo, contando una historia completamente improvisada sobre una rana que soñaba con pilotar un cohete.
Cada frase venía acompañada de gestos exagerados, efectos de sonidos ridículos y pausas teatrales. Poco a poco, Lucas empezó a seguirla con la mirada. La expresión desconfiada dio paso a la curiosidad. Cuando Valentina hizo que la rana saltara de la frente al mentón, con un ruido digno de dibujo animado, el niño soltó una carcajada breve, rápida, frágil, pero real. Arturo levantó la vista del celular por primera vez ese día. Le llevó un segundo entender lo que había ocurrido, y unos cuantos más asimilar el impacto de escuchar la risa de su hijo resonar por primera vez en meses. No dijo nada, solo carraspeó, se ajustó la corbata que ni necesitaba usar y salió del cuarto como si aquello hubiera sido un suceso casual. Pero Valentina lo notó. No lo miró, no le agradeció, simplemente continuó jugando. Había algo en el silencio de ese padre que ella ya había visto en otros, en los pasillos, en las salas de espera, en las UCIs pediátricas. Era un silencio de quien quiere estar lejos, pero no puede irse, de quien ama, pero ya no sabe cómo demostrarlo. Arturo, ya en el corredor, se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. Esa risa había rasgado algo dentro de él, algo que creía haber sepultado junto con el coche destrozado y los meses de rehabilitación. La culpa se sentía como un nudo en la garganta, y ese día, por primera vez, no fue él quien sostuvo el control de la situación. A partir de ese día, algo empezó a cambiar. No fue una transformación abrupta, de esas que hacen ruido y lo cambian todo de golpe. Fue sutil, como cuando notas que el olor de la lluvia se coló por la ventana. Arturo empezó a llegar unos minutos antes, se sentaba más cerca. A veces se quedaba de pie junto a la puerta, como si asistiera a una obra de la que aún no conocía su papel. Valentina aparecía con nuevos personajes, sombreros extraños, accesorios improvisados y una habilidad impresionante para convertir jeringas en varitas mágicas y sillas de ruedas en naves espaciales. Lucas, que antes rechazaba los juguetes e ignoraba los dibujos animados, comenzó a crear sus propias historias. Una vez dijo que quería que la rana fuera presidenta del planeta Marte. Valentina respondió con toda seriedad del mundo: «Claro que sí, comandante. Ya estamos preparando la toma de posesión». Arturo escuchaba todo en silencio. Eso lo desconcertaba, como si invadieran un territorio que él intentaba mantener cerrado. El territorio de la ligereza, de la risa, de la infancia. Pero, al mismo tiempo, no podía alejarse. Una vez, al ver a Lucas reír con una nariz de payaso pegada al pie de la enfermera, Arturo sintió un pinchazo en el pecho. Fue extraño, casi incómodo. Luego comprendió que era nostalgia de un tiempo en que veía a su hijo correr por los pasillos de la mansión con un sable de luz hecho de cartón. Nostalgia de cuando el tiempo se medía en historias para dormir y no en reuniones por videollamada. En silencio, se preguntaba cuándo exactamente había dejado de ser padre para convertirse solo en responsable legal. Y, más que eso, si aún habría tiempo para volver a ser lo que su hijo necesitaba. La rutina de Arturo, antes controlada al milímetro, empezó a desorganizarse. Se pospusieron reuniones, se cancelaron cenas de negocios, su agenda quedó en manos de asistentes que no sabían explicar el motivo de la ausencia del jefe. Empezó a pasar más tiempo en el hospital que en la oficina. Al principio pensó que era para supervisar el tratamiento de su hijo, pero en el fondo sabía, volvía por las risas. Por esa enfermera que parecía manejar una magia que la medicina no enseña. Una mañana, al llegar, encontró a Valentina y Lucas dibujando un cohete de cartón. Lucas llevaba un casco plateado y decía que iba a llevar a la rana a Saturno. Valentina explicó con total naturalidad que estaban montando la misión Esperanza 1. Arturo sonrió, no con los labios aún,
pero sí con los ojos. Fue la primera vez en mucho tiempo. Al final de esa misma tarde, sucedió algo inesperado. Valentina pidió a Arturo que sostuviera una linterna mientras ella inspeccionaba los controles del cohete. Él dudó. Pensó que era absurdo, pero Lucas lo miró esperanzado. ¿Nos ayudas, papi? La pregunta resonó con fuerza dentro de él. No era solo un pedido, era una invitación, y Arturo aceptó. Se agachó, sostuvo la linterna con la firmeza de quien carga el mundo y participó en el juego como pudo. Valentina no comentó nada, solo esbozó una leve sonrisa. Ese día, Arturo descubrió algo en lo que nunca antes había reparado. Estaba allí, en el suelo, al lado de su hijo, sin credencial, sin control, sin excusas. Por primera vez en años, sintió que tal vez podría empezar de nuevo. No sabía cómo, ni por dónde, pero ese gesto, tan pequeño, parecía haber abierto una puerta que él mismo había cerrado hacía demasiado tiempo. En los días siguientes, Arturo llegó cada vez más temprano. No avisaba a nadie. Pasaba primero por la cafetería del sótano, compraba 2 jugos en caja, uno de uva, otro de manzana, y subía directo a la habitación de Lucas. Ya no usaba corbata. A veces dejaba el saco en el carro. Un día apareció de vaqueros y camiseta gris. La recepcionista del hospital no lo reconoció al instante. No era un gesto deliberado. Era como si su cuerpo empezara a desprenderse de las armaduras antes de que él entendiera por qué. Lucas, por su parte, ya no ocultaba su emoción al ver a su padre. Le mostraba dibujos, repetía chistes que Valentina le enseñaba y pedía, cada vez con más frecuencia, que Arturo se quedara un ratito. Más. Y él se quedaba, a veces sin saber qué decir, pero aún así se quedaba. Una tarde, cuando el sol entraba oblicuo por la rendija de la persiana, Arturo quedó a solas con Valentina durante unos minutos. Lucas dormía, con el cohete de cartón a los pies de la cama. El silencio entre ellos era cómodo. Entonces Arturo habló, en un tono casi imperceptible. «Fui yo quien causó el accidente». Valentina no se giró. Siguió acomodando las sábanas de Lucas con delicadeza. «No necesitas contarme eso», dijo ella. Pero Arturo necesitaba que alguien lo supiera, alguien que no fuera un abogado, un médico o un espejo. Contó aquel día del accidente, sobre la llamada en el celular, sobre el semáforo que creyó que alcanzaría. Habló sin justificarse, solo habló, y al final sus ojos estaban húmedos, pero la voz seguía siendo la misma, firme, contenida, educada. Valentina entonces se sentó junto a la cama y dijo solo: «Lucas no necesita un héroe perfecto, te necesita a ti». Esa frase, simple, directa, casi obvia, se quedó en la mente de Arturo durante días. Te necesita a ti, no regalos, ni fisioterapeutas de última tecnología, ni abogados para garantizarle los mejores derechos. Necesitaba presencia. Y Arturo, por primera vez, se permitió mostrarse. Empezó a sentarse en el suelo con Lucas, a escuchar sus historias absurdas de planetas gelatinosos y cohetes con patas de perro, a reír, aún sin entender del todo por qué era gracioso. También comenzó a mirar a Valentina con otros ojos, no como hombre, ni como patrón acostumbrado a medirlo todo en eficiencia, sino con el ojo de quien reconoce algo esencial en alguien, algo que no se compra ni se aprende, algo que simplemente es. Ella hacía que las personas a su alrededor se sintieran vistas, y eso Arturo nunca supo cómo hacerlo. Un sábado por la mañana, Lucas le pidió a su padre que bailara con él. Era una de esas mañanas en que la ala pediátrica intentaba parecer menos triste, con música infantil sonando a un volumen irritantemente optimista. Valentina improvisó un pequeño baile en el pasillo con algunos pacientes. Globos, serpentinas y un altavoz diminuto haciendo lo posible. Arturo estaba de pie, junto a la pared, observando. Cuando Lucas le tendió la mano y preguntó si aceptaba un pasito, Arturo se congeló.
Pensó en los médicos mirando, en las enfermeras sonriendo, en las miradas de todo el pasillo. Pensó en su imagen, en la vergüenza, en el miedo a parecer ridículo. Pero entonces miró a su hijo, a sus ojos llenos de luz y expectación, y no tuvo coraje para decir que no. Extendió la mano y bailó. La música era tonta, con coreografía preestablecida y un estribillo repetitivo. Pero allí, en aquel corredor iluminado por fluorescentes, parecía mágica. Arturo no sabía bailar, sus pasos eran rígidos, vacilantes, desvinculados del ritmo. Pero Lucas reía, y eso bastaba. Valentina, al fondo, solo observaba. No con el aire de quien espera un final feliz, sino con la serenidad de quien comprende que los finales felices no existen, solo nuevos comienzos sinceros. Arturo giró al niño con cuidado, sosteniéndolo por los brazos, y en ese instante no había diagnóstico, culpa ni estatus. Solo dos cuerpos en movimiento, intentando aprender un nuevo lenguaje para el amor. Un lenguaje que no necesitaba palabras, solo presencia. Después de ese baile, ya nada volvió a ser igual. Arturo empezó a dormir más en casa que en la oficina. Instaló una mesita junto a la cama de Lucas para jugar a cintos, montar cohetes y galaxias de papel. Canceló 2 viajes internacionales, reestructuró su agenda y por primera vez en años pasó más de una semana sin revisar los informes de ganancias trimestrales. No fue un gesto revolucionario, fue un ajuste lento pero profundo. Por las noches leía cuentos a su hijo, aun cuando la voz le fallaba a la mitad. Y por las mañanas despertaba con Lucas pidiendo más misión espacial. Valentina seguía ahí, discreta, firme, con la misma sonrisa de siempre. Nunca, y le pidió nada, nunca esperó agradecimiento. Pero Arturo empezó a dejarle un café cada día en el mostrador de la enfermería. Era su forma silenciosa de dar las gracias, no solo por cuidar a Lucas, sino por haber visto algo en él que él mismo había olvidado que existía. Con el tiempo, Arturo descubrió que ya no era solo el padre que visitaba a su hijo. Era el hombre que conversaba con otros padres en la sala de espera, que ayudaba a empujar sillas de ruedas, que contaba historias a niños que no eran suyos. El hospital dejó de ser un lugar de culpa para convertirse en un espacio de reconstrucción. Empezó a reconocer rostros, a recordar nombres, a extrañar a los pequeños cuando les daban de alta. Valentina seguía siendo la misma, firme, dulce, juguetona, pero ahora había entre ellos un intercambio silencioso, un respeto edificado no con palabras, sino con presencias compartidas en los momentos más frágiles. Arturo no hablaba fácil de sentimientos, pero empezó a escucharlos de ella con atención, y eso, para alguien como él, ya fue un gran avance. Una tarde tranquila, cuando Lucas dormía tras la fisioterapia, Arturo y Valentina se quedaron sentados en el jardín lateral del hospital. El sonido de las hojas se mezclaba con el zumbido lejano de los monitores cardíacos. Fue ahí que él, con la voz más baja que jamás había usado, dijo: «Creí que había perdido a mi hijo, pero ahora veo que quien estaba perdido era yo». Valentina no respondió de inmediato, solo le apretó la mano, sin romanticismos, sin promesas, como quien comprende una herida que no necesita reabrirse para ser acogida. Arturo no supo si eso era el comienzo de algo nuevo o simplemente otro gesto hermoso, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no importó. Lo que importaba era que estaba ahí, presente, completo y sin ganas de irse. Y por primera vez, el silencio no pesaba. Era ligero, casi confortable. Poco a poco, el hospital dejó de ser escenario de dolor y se volvió un lugar de encuentros. Arturo empezó a llevar libros de astronomía infantil para leer con Lucas, y en lugar de hablar de inversiones y accionistas con sus socios, comentaba, con entusiasmo genuino, que su hijo había creado un planeta solo de dinosaurios vegetarianos. Lucas ahora
Ya no era solo un paciente, era el comandante de su propia nave, dueño de una imaginación fértil y de una risa contagiosa. Y Arturo, sin darse cuenta, se convertía en copiloto de esa travesía. Valentina, en medio de los cambios de turno y de los turnos dobles, permanecía como puente entre ellos. Nunca intervenía, pero siempre estaba, como quien entiende que los milagros más profundos no ocurren de repente, sino en las entrelíneas de lo cotidiano. Fue en un domingo soleado que todo cobró un nuevo contorno. El hospital organizó un picnic en el parque cercano para fomentar la interacción entre pacientes en rehabilitación y sus familiares. Arturo no sabía si debía asistir, pero Lucas insistió. Quería mostrarle los cometas en el cielo. Quería que jugara con la pelota, aunque solo la sujetara con las manos. Y Arturo fue. Se puso una camiseta azul claro, zapatillas simples y cargó la mochila de su hijo con los jugos en caja y los dibujos de planetas inventados. Valentina también estaba allí, ayudando en la organización, con una gorra ladeada y un silbato colgado al cuello. Cuando Arturo llegó, ella sonrió. Y en esa sonrisa había todo lo que él necesitaba escuchar. Se sentaron los tres a la sombra de un árbol. Y por unos minutos, ya no eran el empresario, el paciente y la enfermera. Eran una pequeña constelación, nacida del valor de amar de nuevo. En esa tarde de parque, Lucas pidió a su padre que cerrara los ojos y extendiera las manos. Arturo obedeció, desconfiado, y sintió algo depositarse suavemente en sus palmas. Un dibujo, un garabato infantil, con trazos torcidos y colores fuera de línea, mostraba tres figuras de la mano frente a un cohete. En una esquina, con letras desiguales, se leía: «Mi familia favorita». Arturo intentó disimular la emoción, pero la voz se quebró cuando dio las gracias. Valentina, desde lejos, simplemente tocó su hombro con cariño. No era necesario decir nada. En ese instante Arturo comprendió que comenzar de nuevo no significa borrar el pasado. Significa aprender a vivir con él y aún así seguir adelante con el corazón abierto. A partir de ese momento, los días parecían más ligeros. Arturo empezó a compartir recetas con otras madres en la sala de espera, reía de los chistes malos de los becarios de enfermería y, en cierta ocasión, incluso ayudó a pintar una de las paredes de la ala pediátrica durante una jornada de humanización. El hombre que un día entró en ese hospital, con prisa, traje y culpa, ahora caminaba despacio, con zapatillas y un globo en la mano para su hijo. Ya no le importaban las miradas, no necesitaba demostrar nada, estaba presente, completo, y eso era suficiente. Lucas continuó su rehabilitación con altibajos, pero ahora enfrentaba cada reto con el brillo en los ojos, porque en el fondo sabía, su padre no estaba allí por obligación, estaba por amor, y eso lo cambiaba todo. En una tarde de otoño, meses después de ese primer encuentro entre la ranita y el cohete, Arturo llevó a Lucas a pasear al mismo parque del picnic. La silla de ruedas ahora era más pequeña, más ligera, adaptada a los nuevos ejercicios de autonomía que Lucas insistía en cumplir. Llevaron jugo de manzana, algunos dibujos y un mantel de cuadros para extender bajo un árbol. Valentina llegó un poco después, vestida con vaqueros desgastados y una sudadera del hospital con un nombre medio borrado. Se sentaron los tres como siempre, pero esta vez había algo distinto en el aire. Un silencio dulce, un tiempo que parecía ralentizado. Arturo, observando a su hijo jugar con hojas secas, se giró hacia ella y dijo: «¿Sabes? Fue él quien me enseñó a vivir de nuevo». Valentina asintió. Lo sabía, y ese saber era suficiente. No fue necesario oficializar nada. No hubo grandes declaraciones ni promesas grandilocuentes. La relación entre Arturo y Valentina creció como un árbol que nadie planta a propósito. Brota entre los escombros del dolor y florece cuando menos lo esperas.
Se nutría de paseos silenciosos por los pasillos del hospital, de manos entrelazadas en el banco de la plaza, de mensajes simples en la madrugada. Lucas durmió sonriendo hoy. Mañana te quiere enseñar la maqueta del planeta de dinosaurios. Eso era amor, pero un amor maduro, real, con raíces en la escucha, en el afecto cotidiano, en el cuidado compartido. No se trataba de llenar vacíos, era estar entero al lado del otro y hacer del día a día un milagro posible. Con el tiempo, Arturo volvió a trabajar, pero ahora a otro ritmo. Delegó más, priorizó mejor y transformó una de sus empresas en un proyecto social dedicado a niños en rehabilitación. Lucas se convirtió en embajador informal de la iniciativa, grabando vídeos divertidos con Valentina y coordinando a su manera las misiones de esperanza que empezaron a ganar alcance en redes. La culpa dio paso a la acción, la ausencia se convirtió en presencia y ese hospital, antes escenario de dolor, pasó a ser recordado por Arturo como el lugar donde, al fin, aprendió a ser padre. No un padre ideal, sino un padre posible y, sobre todo, presente. Al final de cuentas, Arturo no venció al dolor, aprendió a convivir con él. Transformó el peso de la culpa en impulso para reconstruirse. Lucas, por su parte, no volvió a caminar, pero volvió a correr con la imaginación. Volvió a reír, a soñar, a crear mundos donde los cohetes tenían alas de mariposa y las enfermeras llevaban capas de superhéroe. Y Valentina siguió siendo lo que siempre fue, un faro suave en medio de la tormenta. Esa mujer que no cura con medicamentos, sino con presencia, y que, sin proponérselo, enseñó a padre e hijo que el amor, cuando es verdadero, no repara lo que se rompió, pero puede transformar los pedazos en algo completamente nuevo.